Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. En el encuentro de hoy vamos a hablar acerca de identidad cultural. Vamos a hablar acerca de cómo enseñar a los niños de forma lúdica, de forma entretenida, con unos personajes que en Valdivia, en la región de los ríos, y ya yo creo que en muchas partes están siendo súper reconocidos, que tienen una personalidad encantadora cada uno de ellos. Estoy hablando de Baldi Tuns, pero también vamos a hablar acerca de su creadora, de cómo está trabajando hace ya mucho tiempo. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo laboral, es contadora, gestora cultural y está dedicada también a capacitar a emprendedores. Tiene múltiples programas, desarrollos. Está con nosotros nuestra invitada Eliana Rosas, la mamá de Baldi Tuns, podemos decir, ¿o no? ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, Patricia, muchísimas gracias por esa presentación y por supuesto por la invitación. Gracias a ti por estar conversando con nosotros. Contémosle a quien nunca los han visto cómo son, qué son y también cómo nace Baldi Tuns. ¿Qué son los Baldi Tuns? Bueno, los Baldi Tuns son 5 personajes que están basados en la naturaleza y nacen por una necesidad personal. Yo hace muchos años que ya soy independiente. Yo me formé durante 14 años en una empresa, ahí me formé profesionalmente desde muy joven y de pronto surgió este bichito de querer emprender. Entonces yo me preparé, me organicé y presenté mi renuncia a esta empresa. Lo planifiqué durante 2 años y desde ahí empezó mi camino como emprendedora. Y Baldi Tuns, ¿cómo nace? Como te decía, por una necesidad básicamente de contar con un regalo. Yo quería mandar un regalo especial a familias fuera de Chile. Y recorriendo mi ciudad, Valdivia, no encontré nada particular en ese entonces. Y te estoy hablando más o menos del año 2013. Ajá. Claro, ahí es cuando surge esta inquietud. Y como buena emprendedora, encontré ahí una oportunidad. Y me puse a pensar qué es lo que había representativo de nuestro sur, de nuestra ciudad, y evidentemente que lo más hermoso, por lo cual somos reconocidos a nivel mundial, es la naturaleza. Ajá. Entonces me puse a pensar por qué no tomar elementos de la naturaleza y transformarlos en personajes. Y así surgen los Baldi Tuns. Y tomé estos 5 elementos, que son la luna, el árbol, el sol, la nube y la gota de agua. Y esos son los 5 Baldi Tuns. Así nacen. Pero siempre pensaste que el emprendimiento tenía que ir ligado como a los niños o a la educación, o podría haber sido, no sé, a una decoración de madera, cualquier cosa. Mira, nunca pensé en crear los personajes para niños, porque el origen de ellos siempre los pensé, primero que sean entretenidos, que sean simpáticos, que transmitan mucho humor, mucha ¡Lo motivación. son! Gracias, qué bueno escuchar eso. Que sean muy, como te decía, que sean muy simpáticos, Ajá. livianitos de sangre, como decimos acá en el sur. Sí. Pero nunca me imaginé en que sean productos para niños, porque yo siempre los vi como personajes con pensamiento crítico. Entonces, te digo, esto ha ido mutando de una manera muy, muy increíble. Yo al principio lo que hice fue aterrizar, como te digo, esta idea con un equipo, desde luego, que me acompañó desde el principio, de diseño gráfico, en fin, y los transformamos en caricaturas. Luego estas caricaturas fueron agregando frases de humor, como te decía, de motivación, qué sé yo, y eso lo estampamos en tazas, en poleras, en diversos productos de merchandising, pero nunca para niños. El tema de los productos educativos Uy. surgió después, básicamente en la pandemia. Ahí empezó a cambiar y desde entonces Baldi Tuns ha mutado de una manera increíble y muy sorprendente también.
ha mutado, pero además se ha desarrollado de una manera increíble, porque pasar de esta idea, porque esto era la base, un personaje con una identidad y que representaba un elemento de la naturaleza, Así cómo es. vivió en algún tipo de merchandising. Pero resulta que ahora, ¿cómo llegan ahora a estar en la televisión? Porque son famosos, dan autógrafos. Sí, mira, yo lancé la marca en el año 2014, en Sí. julio exactamente del 2014, cuando esto ya estaba ya listo, digamos, como ilustraciones, como te decía, en diversos productos de merchandising. Fueron los primeros 2 años, te diría 3 años, ¿sí? Hasta el 2017 me fue súper bien con esta línea. Hice de todo, hice mochilas, hice cojines, puse los personajes en muchos formatos, lo cual también aprovecho de comentar como experiencia de que no siempre es muy bueno esto de diversificarse tanto, porque uno se empieza a diluir muchos esfuerzos y por supuesto Ah, recursos económicos. Entonces, a claro. veces uno en este afán de querer darle en el gusto a los clientes, empiezas a hacer de todo. Y eso no es rentable, así que es como un tips para mis compañeros emprendedores que puedan estar escuchando. Muy buen dato, muy buen dato. Sí. Espérame, hasta ahí estábamos bien, ya tenías em, un emprendimiento, digamos, formal establecido, tenías metas, tenías un plan de negocios, tenías todo Sí. esto elaborado, ya, ok, Sí, sí, ya, siempre formal, desde el principio. Creo que esa es una clave también para poder crecer, uno tiene que formalizarse absolutamente. Mira, iba todo bien, Patricia. Muy bien, aquí hay una historia importante que yo creo que sirve como experiencia para todos, pero a cuando ver, uno dice que la vida cambia de la noche a la mañana, literalmente así me pasó a mí. Yo estaba participando en diversas ferias, como te decía ya antes, me iba muy bien, a la gente le ujú, gustaba muchísimo los personajes, los clientes me buscaban año a año en las ferias, en fin. Y yo de la noche a la mañana tuve un problema de salud que se demoraron meses en diagnosticar y de la noche a la mañana no me pude levantar más de mi cama durante casi 2 años. uy, Sí, esto fue un 8 de enero del ya, 2000, uy, no me acuerdo, 18, ¿sí? 2018. ya, Y no me pude levantar. Me acosté, siempre cuento esta historia porque vino un antes y un después de eso, tanto en mi vida personal como en pero Valdivia. claro, Me acosté como cualquier día con un pequeño malestar de estómago y el día siguiente simplemente no me pude parar de mi cama. Eh, Como te decía, tardaron muchos meses en diagnosticar. Y yo mientras simplemente me iba apagando cada día en la cama, me iba muriendo en el fondo. Eso era literalmente, Patricia, me estaba muriendo día a día. Y ese proceso, para resumir un poco la historia, ese proceso de entre diagnosticar y pasé por el hospital, estuve internada varios días con muchos tratamientos que finalmente empezaron a dar resultado, pero eso pasó prácticamente un año, todo el 2018 con la enfermedad, y luego para empezar a ponerme de pie de nuevo fue todo el claro. 2019. Perdí mucha masa muscular, tuve que prácticamente caminar de nuevo, empezar de a poquito, en fin. Y ¿Qué me pasé pasaba en paralelo, perdón, con Valditons? detenido, quedó Ya, detenido mi escritorio en el tiempo. Así ok, como yo dejé mi escritorio hoy día, así permaneció durante 2 años. ya, Detenido todo, incluida mi vida. claro, Sí, sí, fueron, ya, fueron 2 años muy duros, pero eh, logré recuperarme afortunadamente y a fines del qué bueno. 2019, cuando ya había recuperado un poco de fuerza, tú comprenderás que 2 años sin poder trabajar, No, no hay economía que resista. Afortunadamente siempre he sido muy precavida y en esos primeros años que a mí me fue muy bien, sí pude ahorrar. Y ese qué bueno. también es otro consejo a los emprendedores, que cuando estén las vacas gordas hay que guardar platita, porque yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar y sucedió. Ya. Entonces, bueno, cuando ya a fines del 2019 yo empecé a recuperar estas energías para empezar a volver a la vida, a Claro, trabajar, literal.
Sí, literalmente Claro. viene el estallido social, octubre 2019. Oh, Y pandemia después, así que ya te podrás imaginar que esos 2 años pasaron a ser prácticamente 5, con claro. 3 años de encierro que tuvimos. Así es que imagínate lo que significó en mi vida todo eso en un aspecto no solo psicológico, sino que también económico. Claro. Y Valdituns seguía guardado. Guardado ahí tal cual. Ya. Y en pandemia empieza, con este largo tiempo que tuvimos de encierro, el camino era o me pongo a hacer otra cosa o no sé qué, o me reinvento. Y ahí en ese largo proceso de encierro y también la necesidad, desde luego, es donde aflora la creatividad. Y eso no lo digo yo, esa cuestión es histórica. No. Sí, sí. Y ahí empezó la reinvención, el 2021. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Cómo renace Eliana? Me puse a pensar en el fondo, con todo este encierro que tuvimos, que las necesidades básicas, desde luego, que es la comida, que también hubo un boom ahí económico con Claro. respecto a los emprendedores que se enfocaron en la industria del alimento. ¿Qué otra necesidad podría existir en el fondo que ante otra pandemia pudiera subsistir? Y ahí en el fondo yo dije, bueno, puede ser algún producto educativo. Y pensando siempre en que esta pandemia iba a terminar, porque en el 2021 aún no sabíamos mucho. No. Em, es cómo hago para que cuando salgamos de esto, en el fondo, volver a recuperar esos momentos perdidos, esos momentos de encuentro familiar. Y ahí es cuando surge esta idea de, yo tenía una deuda hasta ese entonces con los personajes, porque Valdituns tiene una bajada, la marca que es Naturaleza Animada. Y hasta ese entonces no había nada animado, aún. Todo era estampado en un formato. Claro. Y yo dije, bueno, tal vez el primer paso como para animarlos un poco de verdad, estos personajes, sea crear los personajes, pero ahora en formato títere. Los títeres funcionan muy bien, son un Sí. producto grandioso educativamente. Y ahí también yo me adjudiqué un fondo que era como de reactivación, un fondo de Cercotec que se abrió en ese entonces, y pude asesorarme por un equipo que me permitió como visualizar esta reinvención de Valdituns. Y ahí lo que hicimos fue crear como nuevo producto, dejando atrás la línea de merchandising, los 5 personajes en formato títere, y también un kit explorador, que es una cajita con accesorios. Teníamos un bonito spot publicitario que lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Sí. Instagram. Y es un set de accesorios, como te digo, que es para salir a recorrer la naturaleza. Viene un gorrito, una botella con agua, una libreta muy, muy bonita que fue hecha a mano, con tips de cómo comportarte en la naturaleza, lápices de colores, en fin. Y en el 2022 vuelvo a relanzar la marca. Ahora ya en el 2022 ya teníamos ciertas libertades de poder reencontrarnos. Y vuelvo, como te digo, a relanzar la marca, pero ahora con este nuevo enfoque educativo, que fue con el kit explorador y con los títeres con los personajes en formato títere. El Es- regalo perfecto que necesitabas llegar en tu viaje, lo creaste en ese momento. Sí, algo así. Claro. Te digo, la necesidad nos pone muy, muy creativos. Sí. Sí, así es que así fue. Así fue como renació Valdituns. Bueno, y desde entonces no he parado, creando cosas. Soy muy inquieta, así que y además que para que uno pueda permanecer también en la Sí. memoria de la comunidad y mantener el cariño de la gente, uno tiene que estarse reinventando. O sea, en ese momento renace Valdituns y Eliana juntos. O sea, Así es. fue un renacer en conjunto. Sí. Sí. En realidad los Valdituns siempre digo que somos 6. Ay, qué Sí. buena. Vos sos Me sí, somos encanta. sí. ¿Cómo fue la reacción de quienes ya los conocían al ver esta nueva propuesta? Porque además, lejos más entretenida, más lúdica, más participativa. Sí, mira, bueno, uno siempre piensa que las cosas van a suceder mucho más rápido, ¿verdad? De lo que realmente ocurre. Claro. Pero el contexto, seguíamos en pandemia.
Ujú. Y en 2022, mediados de 2022, ya teníamos cierta libertad, como te decía antes. Seguíamos en pandemia, los recursos económicos siguen siendo siempre escasos, pero el cariño, las personas, así como que, wow, debieron haber sido siempre títeres. Digo, ¿cómo no lo pensé? No lo pensé antes. Me puse a hacer cojines, mochilas, pero no lo había pensado. Y es, en el fondo, uno ahí confirma de que cada cosa tiene un tiempo. Y así como he madurado yo, Sí. obviamente he ido haciendo que también mi producto vaya madurando y vaya evolucionando. ¿Cómo se combina esto de cultural, de identidad, de sustentabilidad con un modelo de negocio? No es fácil, No, para nada. ¿no? Es muy difícil. Mira, en el aspecto cultural, bueno, claro está que con los personajes, al tomar la naturaleza, ahí ya hay una representación de nuestra cultura. El modelo de negocio va cambiando constantemente. Me he tenido que adaptar, como ya te podrás haber dado cuenta, y en la medida que voy adaptando y viendo que otro producto, evidentemente que el modelo también va cambiando, el modelo de negocio. Entonces yo te diría que prácticamente cada 6 meses o una vez al año esto tiene que ir evolucionando. Y es una tarea compleja que no termina nunca. Yo siempre digo que finalmente esto va a terminar el día en que yo simplemente decida bajar la cortina, cambiarme de rubro, pero mientras tanto es mi pensamiento las 24 horas del día, porque también hay noches de desvelo. Ay, me imagino. Eso los Eh, emprendedores no sabemos. sí, claro. Vivimos y respiramos nuestro emprendimiento. Ahora, tenemos los títeres, tenemos esta caja de exploradores maravillosa que me encanta. Empieza a pasar el tiempo y cómo llegan a la televisión. Eh, bueno, con este renacer a mediados del 2022, evidentemente que yo ya mi salud también estaba recuperada Claro. y con ella también mi motivación. Entonces, al verlos en un títere, aquí, que yo los puedo tener y los veo y juego con ellos, ya me entra el bichito. O sea, sigo en deuda con esto de que sea realmente naturaleza animada. Animal, claro. Eh, y empiezo a conversar y te voy a contar esta anécdota porque me parece que es súper importante que las personas entiendan que las ideas sí hay que compartirlas. No hay que guardarse todo tan en secreto porque finalmente cuando tú las compartes es cuando se empiezan a formar y empiezan a tomar vida. Y a mí me pasó que yo empecé con este bichito de querer hacer algo audiovisual. No sabía qué, no sabía cómo, que es como muy característico de los emprendedores. Sí, claro. Queremos, pero no sabemos cómo ni por Sí. dónde, partir, ni con qué plata. Pero mira, esto fue así. Yo le conté a una amiga, quiero hacer algo audiovisual, no tengo idea qué, no sé cuánto tiempo va a durar, y empiezan las preguntas técnicas. ¿Para qué? ¿Cuántos minutos? En fin. Y bueno, ella me da el dato, así como ya, busquémosle voces a los personajes. Y me dice, habla con X persona, después habla con esta, y ya teníamos las voces femeninas, porque son dos personajes masculinos, que es Sol y Árbol, y tenemos Sí. 3 personajes, que es la luna, la gota y la nube. ¿Personas que se dedicaban a esto? Eh, sí, bueno, Un poco finalmente sí. son tres, Ok. son tres actores. Ya. Un actor profesional que es Samuel González, que es súper destacado, reconocido actor nacional, Sí. muchas teleseries, muchas películas, en fin, director también. Eh, y él fue el último que se sumó al equipo. Primero fue Marcia Paredes, que es cantante, muy reconocida del trío Sortilegio, y Marcia es actriz, y ella es la voz de la luna. Y aceptó igual, inmediatamente, pero así les dije al tiro, no tenemos plata. Es como la frase, muy típica. Después invité a Carolina Peters, que yo no la conocía, también es periodista ella, y ella también es doblajista. Ya. Entonces Carolina tenía la característica de que podría hacer 2 voces. Y ella también aceptó la invitación, y me estaba faltando la voz masculina.
Y la verdad es que eh, yo voy siempre para adelante, yo no me detengo. Si total, siempre digo que cuando uno quiere algo, el no ya lo tienes. Ahora yo voy por el sí. ¿Y qué fue ese sí? Le dije, necesito una voz masculina y así como que pensando Samuel González. Y le pido el teléfono a una amiga que lo conocía, yo sabía que Samuel estaba viviendo de vuelta en Valdivia, porque él es valdiviano. Ajá. Y lo llamé por teléfono, sin conocernos nada. Yo le dije, mira, soy tal persona, yo hago esto, y Samuel muy generosamente me dice, ok, hagámoslo. Y al tiro, Samuel, no tengo plata. Dice, no, me dijo, conversemos y hagámoslo. Bueno, y así se sumó un equipo audiovisual también y nos juntamos un día en una reunión y les dije, yo quiero hacer esto, yo voy a salir a vender esta cápsula audiovisual que no sabíamos qué todavía, y yo les prometo que en cuanto yo genere los recursos les voy a pagar. ¿Listo? ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Y así surgió. Mientras esas conversaciones iban avanzando en la medida que pasaban los días, esto fue muy breve, yo le conté esta idea a un amigo. Y un día mi amigo me llama y me dice, mira, hay una base de Fomento Los Ríos que se llama Viraliza, que es para línea de difusión. Y aquí me dijo, pueden calzar programas de televisión, etcétera. El único problema, me dice, es que el fondo cierra hoy día. Y le digo, pero ¿para qué me avisa? Le digo, yo sí es imposible diseñar un proyecto de esta magnitud en 5 o 6 horas. Claro. Dice, pero por último, para que lo tengas en consideración. Y para mi buena fortuna, ese mismo día, que fue un viernes, sale un aviso en la tarde y dice, aplazamiento del cierre hasta la próxima semana. Y yo dije, ok, esta es mi oportunidad, este fondo me está buscando a mí, y yo me encerré en mi casa, Patricia, esos 7 días que quedaban, cancelé todo lo que tenía que hacer y simplemente me puse a escribir el proyecto. Claro. Escribí, y el día antes del cierre yo lo postulé. Y así, a ojos cerrados, 5 capítulos de 15 minutos más o menos cada uno, sin preguntarle nada al equipo, no había tiempo. Si estaban dispuestos a hace una semana a hacer esto gratis, eh, yo dije, vamos nomás y después veremos. Claro. Y esto surgió, Dios proveerá. sí, Esa frase tan exactamente, utilizada. claro, nos acomodaremos como sea. Me adjudiqué ese segundo semestre del 2023 y así surge la serie Hablando con los Ríos, que es protagonizada por los Valditos. Ya. Está disponible, por cierto, gratuita en YouTube. Sí, y que sabes que tienen que verla a quienes nos están viendo durante el día de hoy, porque de verdad son adorables los personajes. Tienen esta personalidad que me encanta, además, de cada uno de ellos, súper definida, con su postura, y así que todos Sí. invitados. Y Y nada de justo me no, y justo te iba a preguntar, ¿cuán importante es la colaboración, es la red de contactos cuando uno está en esto del emprendimiento? ¿Cuánto puede marcar la diferencia en un momento u otro de lo que uno O está sea, haciendo? la colaboración aquí es clave. Yo soy una convencida de que si nosotros nos colaboramos entre todos, por supuesto que vamos a ser capaces de crear productos mejores, levantar nuestra economía, generar empleo, etcétera. O sea, quien no entienda aún a esta altura de la vida que juntos nos movemos mejor y más rápido, no ha entendido nada. O sea, aquí es clave. Y por supuesto, también tiene que ver con el propósito que uno tiene. Cuando mira, yo no sabía esto, pero la gente en la medida que pasa el tiempo me lo ha ido diciendo y yo de a poquito me he ido convenciendo, no del todo aún, Mira. porque creo que hay que mantener la- los pies siempre en la tierra, pero es que me dicen que cuando yo les cuento la idea, mi pasión los apasiona y los subo al carro. Y pareciera que así es, porque imagínate, subo un equipo de 6 7 personas sin un peso, solamente con una pequeña idea, y ellos quieren. Entonces, obviamente que tiene que ver con que hay muchas personas queriendo hacer muy buenas cosas, que tienen la voluntad de hacerlo, pero también creo que las ideas tienen que ser las que encanten a la gente, para que te Sí. sigan.
Sí, pero transmites entusiasmo, absolutamente. Pero no solo eso, Eliana, porque yo creo que todos los emprendedores tienen este bichito, estas ganas de comerse el mundo con su emprendimiento y Sí. todo. Tienes algo que es que has hecho las cosas ordenadas, como dijiste al principio. Te has hecho asesorar por gente, tienes un equipo, consultas, o sea, has hecho las cosas bien pensadas. Y yo, por ejemplo, te iba a preguntar esto que nos mencionabas de que cada uno de estos personajes tienen esta identidad, tienen su postura frente a la vida, su posición frente a temas, y que cada uno de ellos estaba con una frase en los productos que tú hacías. Mm. Ujú. ¿Eso tú lo pensaste en algún momento como una forma de innovar? Porque ¿cuántos emprendedores venden tazones y cojines con algún estampado? Pero ¿cuántos con un personaje creado y además con frases que es de cada uno de ellos? Ahí está la innovación. Sí, sí, yo te diría que la innovación al principio para hacer un recuerdo, un regalo diferente a lo que tú ya has mencionado, es parte con tomar estos elementos de la naturaleza y llevarlos a un personaje, a una caricatura. Y luego acompañarlos con frases muy, muy graciosas. Al principio, muchas personas que se llevaron mis productos se sentían identificados y como tú dices, la personalidad de cada uno muy bien definida. Entonces era como, me pasaban a visitar en la feria y me decían, yo soy el árbol, así, y dije, adultos, ojo, los niños buscaban, veían el cojincito y la mochila, pero Claro. eran los adultos los que estaban tomando la decisión. Bueno, evidentemente la decisión de compra siempre la toma un adulto cuando hay un niño de por medio, pero ellos se sentían identificados. Entonces me decían de repente, esta es mi mamá, porque era como algunas frases, por ejemplo, el árbol decía, aunque no me mueva, así como estoy, porque el árbol siempre está en un mismo lugar. Entonces, Claro. mucha gente me visitaba de fuera y me decía, esa es mi mamá, porque mi mamá siempre me dice que aunque no me estés Ahí viendo, o está. sea, yo estoy ahí, estoy. Entonces, esto era muy, muy gracioso, la verdad. Y tú, check, objetivo logrado, mi emprendimiento dirigido a adultos y ellos identificándose, y yo me imagino que tú ahí, pero casi alucinando en ese momento. Mira, no sé si tanto, te voy a ser bien honesta, Ah, porque uno siempre es muy exigente y claro. nuestra cabeza siempre es la primera en boicotearnos. Entonces, es como tú estás viendo la reacción de las personas que están muy contentas con tu producto, pero tú siempre estás como, algo le falta, algo le falta. Yo Quiero tendría que más. hacer algo distinto para que sea mejor. Entonces, como que también pasa eso de que uno nunca está conforme. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, porque Sí, claro. es como que siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No sé, buscar esa perfección tiene sus dos caras. Lo bueno es que siempre quieres más y mejorar. Lo malo es que a veces nunca estás conforme. Claro. Y en esta búsqueda de siempre ir por más, luego te has dedicado a emprendedores que necesitan una orientación. Ahí estás tú, estás formando, estás haciendo talleres y no solo eso, sino que creaste un nuevo programa, Misión Creativa ER. ¿Qué es eso? Además te queda tiempo, ¿Verdad? además te queda tiempo, te digo. Es que mi vida es esto. Claro. Entonces, como te digo, mi día a veces, mi día laboral a veces son 20 horas, porque claro, yo me puedo ir a acostar y querer dormir, pero mi cabeza está funcionando y los emprendedores lo Funcionando. saben. Estamos viendo siempre qué hacer, Sí, porque hay que pagar esto. Los que estamos desde luego en la formalidad tenemos que pagar algunas cosas. Y hay que generar los recursos para eso. Mi fuente de ingreso es esto. Yo claro. no dependo de nadie, entonces yo tengo que ver, mantenerme siempre activa. Em, y eso es complejo, la verdad, es muy complejo. Sí. ¿Cómo llegas a esto, a hacer los talleres, a tú a capacitar a otros emprendedores? Perdón, ya ves que soy un poco diversa, dispersa. Mira, el tema de la formación, la verdad es que lleva un poco más de un año. Con estos 30 años de experiencia laboral, los 14 primeros en una empresa como trabajadora dependiente, digamos, me enseñó muchísimas cosas, como ser rigurosa,
además que es parte también de mi personalidad. Me formé ahí en lo que es atención al cliente. Adquirí muchísimas herramientas durante esos 14 años. Y los otros 16 años de mi vida, como ha sido en torno al emprendimiento, he tenido que aprender de muchas cosas. Yo, por naturaleza, soy muy independiente. Me gusta saber. Por lo menos yo siempre transmito que uno como emprendedora o microempresaria tiene que saber cosas básicas. Yo soy contadora, por ejemplo, pero yo hasta hace muy poquitos meses, te diría, yo no llevaba la contabilidad de mi negocio. Eso yo lo delego, porque creo que yo tengo que estar pendiente de otras cosas como de hacer crecer mi negocio. Sin embargo, hay cosas que uno tiene que saber. O sea, que hay fechas, que hay impuestos que pagar, aunque no lleves la contabilidad. Y eso ha hecho que yo también aprenda muchísimas cosas. Por lo menos siempre lo básico. Si te vas a mover en este mundo del emprendimiento, hay cosas que uno tiene que saber y no las puedes delegar todas. Y en este andar, digamos, es cuando empiezo a aprender. He tomado diplomados, me he perfeccionado en lo que es la formulación de proyectos. También gracias a un fondar de hace varios años atrás que me permitió ir a Santiago a estudiar un diplomado de varios meses. Y eso lo he ido metiendo a esta juguera, y el año pasado decidí que era momento, como que me sentía más preparada. También en lo académico, por decirlo de alguna manera, sentí que podía hacer un aporte. Y ahí es cuando nace mi primer programa de formación, que fue un taller de diseño y dirección de proyectos, que lo ejecuté en la comuna de Lago Ranco, a 16 emprendedores que atendí en el primer semestre del año 2024, y ese fue un proyecto financiado por el Fondar Regional de la convocatoria 2024. A ellos en ese tiempo les enseñé dirección y diseño de proyectos. O sea, aprendieron a diseñar proyectos bajo una metodología reconocida a nivel internacional que se llama PMI, que significa Project Management Institute, que es como un nombre muy, muy rimbombante, pero es eso, aprender a diseñar proyectos al detalle, que no se te escape nada, y evidentemente que proyectos mejor formulados, tienen más opciones de adjudicarse fondos, Claro. públicos como privados. Ese fue mi primer acercamiento el primer semestre del 2024. Y luego, mientras yo estaba terminando este taller, se abre la línea Viraliza de Fomento Los Ríos durante también el primer semestre, y ahí ya como que me entra este bichito de por qué no seguir aportando a la formación de los emprendedores, pero de comunas. Aquí pasa que Santiago es Chile y en el caso de Los Ríos, Valdivia es Los Ríos. Y todo está muy concentrado en Valdivia, y yo, con mi acercamiento a Lago Ranco, con toda la realidad que conocí del territorio, siento que es a comunes donde uno tiene que ir, o al menos yo, ese es mi propósito, y de seguir entregando en comunas, como te digo, conocimiento, aportando por lo menos a cortar un poquito esa brecha. Y ahí Y decidiste desarrollaste Misión Creativa. todavía no, entre medio fue Ah, Prime Los Ríos. Prime ¿ya? Los Ríos fue un programa de formación para emprendedores, lo Ya. ejecuté con el CFT de Los Ríos, Centro de Formación Técnica de Los Ríos. Y ahí, cuando tú mencionabas delante el tema de la colaboración, lo importante de estas alianzas entre el mundo público y el privado también. No solamente uno como privado al pedir fondos a Fomento, Cercotec, qué sé yo, Claro. sino que en aliarte con otras instituciones. Y yo les llevé la idea al CFT de Los Ríos, me recibieron inmediatamente con los brazos abiertos, y le dimos forma a este proyecto de formación. Entonces, en el fondo, fue una colaboración, el proyecto lo adjudicó el CFT, y Valditún con mi equipo de relatores lo ejecutamos Claro. en 4 comunas. En 4 comunas, lo terminamos en diciembre, y sobre la marcha repostulé el Fondar, que ya me había adjudicado el año pasado, pero ahora ya con Misión Creativa E+R. Así se llama el proyecto actual que estoy ya ejecutando ahora 2025, donde me voy a Lago Ranco, a Riñinahue y a Panguipulli a entregar esta metodología en diseño de proyectos. Mira, qué maravilla. Financiado también por el Fondar Regional de Los Ríos. ¿Pensaste en algún momento
cuando renunciaste, me voy a ir bien atrás, o después, cuando te enfermaste, ¿pensaste que ibas a darle esta vuelta tan grande que finalmente iban a estar en televisión los Ballytoons y que tú ibas a estar perfeccionando y capacitando a otros emprendedores? ¿Te lo imaginaste? Nunca, nunca, absolutamente nunca. A mí me ha costado muchísimo más bien aceptar que yo tengo ciertas habilidades y ciertas capacidades que han sido producto de la experiencia, de mi vida, digamos, y en que yo puedo hacer y ser un aporte a mi comunidad, a mi región en este sentido. Muchas inseguridades que son muy propias de los seres humanos y sobre todo de las mujeres. Las mujeres que me escuchan saben que a nosotras nos cuesta mucho más. Siempre tenemos que estar Ujú. demostrando que somos capaces. Pero claro, cuando pasan los años y ya te acercas, en mi caso, a los 50 años, ya uno tiene ciertas ya seguridades y siempre desde la humildad, desde saber que lo que yo sé hoy día, que puede ser muy poquito en comparación con otros, las comparaciones no son buenas, pero son reales, y que yo puedo ir a comunas y llevarles mi experiencia a mis colegas emprendedores y decirles, mira, yo he estado tantos años en esto y no siempre he ganado, también he perdido muchas. Entonces no hay que contar solo lo bueno, pero todo ha sido lo que yo les he transmitido, ha sido desde la experiencia real. O sea, cuando yo digo que impuestos internos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es porque yo lo he hecho. Nadie me ha hecho esos trámites. Y eso es lo Claro. que quiero que ellos entiendan, de que tienen que aprender, tienen que saber para que puedan controlar su negocio. Aparte de esta recomendación que ya la comenta por segunda vez y que entendemos la importancia, ¿qué le dirías tú a otras mujeres emprendedoras de la región de Los Ríos que no pueden pasar por alto o que son claves al momento de emprender? Que tienen que aprender, tienen que estudiar. A mí me pasa constantemente de que en ciertas actividades, charlas, yo escucho no solo a mujeres, a hombres también, que ciertas cosas les da lata. Sí, la contabilidad puede ser difícil. Hay cosas que son burocráticas que sí dan lata, pero que hay que saberlas, hay que estudiarlas y que tienen que estudiar y estudiar y estudiar todos los días. Cada vez que hay tiempo para ver algún programa de formación en YouTube, leer un libro o ir a alguna actividad, cursos, hay mucho que se está haciendo en comuna. Hay muchos recursos que se están poniendo a disposición para la formación, pero Ok. no todos aprovechan esas posibilidades. Y ahí está la clave. Tienen que saber, tienen que estudiar. ¿Con cuál de los personajes de Ballytoons te identificas y por qué? Es que los Balditón soy yo, Patricia. Pero Cada ¿cuál Bal- es la personalidad que más predomina en la mayor parte del día? bueno, en el humor, yo he aprendido con los años a desarrollar mi sentido del humor, cosa que no me pasaba cuando era niña. Sol. Sol es el personaje que es un poquito transgresor, que es como ese yo que quisiera ser y a veces lo es, pero siempre con mesura. Ah, mira, me Sí, gusta. Sol tiene ese humor que tengo yo, digamos, que es un poquito a veces, un poquito negro, pero inofensivo. Eso sí es muy Está bien. importante. Sí. Eliana, por último, ¿qué es para ti innovar? Innovar es estar constantemente adaptándote a lo que va pasando en el mundo, creando productos o servicios, lo que sea, pero que resuelvan un problema de una comunidad. Yo no puedo estar creando una innovación que resuelva algo solamente para mí, tiene que ser un aporte y un impacto a los demás. Es como la maleta con ruedas. La rueda ya existe, pero yo tomo la rueda, la pongo en un producto nuevo y resuelvo un problema de una magnitud de personas, que es como, no ir con el peso del bolso, ¿verdad? Sino que ya lo arrastro. Entonces es eso, es estar constantemente creando algo que pueda ser de utilidad para un grupo mayor y que resuelva un problema. Eso es innovación para mí.
Eliana Rosas, nuestra invitada del día de hoy, muchas gracias por todo esto, por cada una de tus enseñanzas, además de por traspasar todo lo que te ha tocado vivir para que los demás puedan aprender. Te mando un abrazo grande y que estés bien. Entonces, muchísimas gracias, Patricia, y un abrazo también para ustedes y para todo el mundo.